Saludos chavales, saludos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Codex Historicum. Bueno, hoy voy a hablaros del llamado, el caso del reptiliano de la Yesa, es decir, uno de los ejemplos y de los casos que hay sobre reptilianos, en este caso en España, concretamente en una localidad valenciana. Y bueno, pues por eso es uno de los casos que demuestra que realmente pues existieron los reptilianos, existen los reptilianos y existieron, ¿no? Bueno, esto es una historia que data de 1968. Ocurrió en las proximidades de la localidad, como dije, valenciana de la Yesa. Tres hombres se disponían a descansar después de un día de caza cuando inesperadamente vieron una especie de fogonazo en el cielo, ¿no? Y parece ser que vieron supuestamente a un reptiliano, ¿no? Y decían, le describen como de complexión atlética, con cabeza de reptil, rasgos de lagarto y dos ojos rojos, manos con garras y una cola alargada. Su cuerpo parecía cubierto, decían estos hombres, por un mono blanco, una especie como de traje espacial, ¿no? O así, cubriendo el cuerpo hasta las muñecas y terminando en unas botas de un color blanco cegador, dicen. También portaba en su espalda una especie de mochila metálica de un tono parecido al aluminio y brillante y con una antena negra. Es curioso la descripción que te hace del reptiliano, ¿no? Está claro que lo que te está describiendo es un reptiliano, obviamente. Dicen que después apareció un objeto volador en forma de cilindro con aspecto metálico y de color negro, que no emitía ningún sonido y en el cual se reflejaba el sol. Eso es lo típico, evidentemente, de los ovnis y los platillos volantes que utilizan la antigravedad, obviamente. La antigravedad, que es la verdadera energía y la verdadera tecnología, bueno, que utilizaron los ovnis famosos, los ovnis nazis, que lo llaman los ovnis del régimen nacional socialista. Bueno, pues utiliza la antigravedad, obviamente, y al utilizar la antigravedad, pues el ruido es mínimo, lógicamente, es eléctrico y es mínimo. Es la tecnología que se tiene ya desde hace bastantes siglos. El problema es que no sacan todavía la chorrada de los cohetes o de las turbinas, ¿no?, en los aviones. Y bueno, cuando ya ahí existe esa tecnología, y se debería ser por lo menos utilizada esa tecnología, ¿no? Iríamos seguramente más rápido, no se necesitaría combustible ni chorradas por el estilo. Bueno, en fin, los cazadores dicen que escucharon un fuerte ruido como si de un despegue se tratase y que pasados unos segundos terminó, con la vista en el cielo de nuevo aquel fogonazo con una estela que desapareció repentinamente. Es decir, que parece que el fogonazo es que aparece este objeto, viene ese reptiliano que se conoce que desciende y luego se vuelven a marchar, pum, y pega el fogonazo, pues porque igual no tienen. Es un viaje que les transporta, lógicamente, o bien a otra parte a otro planeta o a otra galaxia, ¿no? Es decir, que utilizan como especie de transporte, de teletransporte o algo, ¿no? Algún fogonazo, esos fogonazos representan igual una especie de teletransporte del aparato. O igual a otra dimensión o a otros planetas, a otra galaxia, no lo sabemos, ¿no? No se sabe. Pero esto lo que está claro que esos fogonazos pues igual representan eso, que, pues que se le teletransporta. Igual puede que no sea ni siquiera de este tiempo, sino puede que sea del futuro, del pasado, que también puede ocurrir, el espacio-tiempo es relativo, y entonces pues también te puede venir de otra dimensión. No solo puede venir de otro planeta o de otro, ¿no? O de otro, o de otra galaxia, sino de otra zona del planeta, de este planeta en concreto, que evidentemente hay bases de reptilianos, lógicamente, en el mundo intraterreno, lo hay, porque los reptilianos hay que decir que estuvieron aquí antes que los seres humanos. Por lo menos eso hay una teoría y una historia que hay por ahí, que se cuenta que estuvieron antes y estuvieron ellos antes, eran los primeros. Luego venimos los seres humanos. Y sobre todo me imagino que los reptilianos convivirían con lo que son los homínidos y todos estos astrolopithecus y todos estos, ¿no? Que supuestamente nos dicen que descendemos de ellos. Eso es un sí y un no. Se hicieron experimentos con ellos, igual de tema, ¿no?, de evolución, pero sobre todo, aparte de experimentar con ellos, lo que se hicieron cuando dicen los Anunnakis, ¿no?
Y seres humanos que vinieron aquí a la Tierra, pues experimentaron con ellos. Y también, por otra parte, no hay evolución ninguna, porque la evolución en el fondo es un cuento chino. Es bien un experimento o bien una manipulación genética, o bien que nos mezclamos con ellos directamente, con los pobladores que hay aquí. Esos son los homínidos que nos llaman, que nos dicen que de los cuales provenimos. Pues eso es un sí y un no, ¿vale? Eso, lo del tema del que venimos del mono y demás, eso es un cuento chino. En general son con experimentos y sobre todo con mezclas genéticas. Nos mezclamos con ellos y también por otro lado, pues bueno, pues no, se hicieron experimentos con ellos. Eso se sabe, ¿no? Pues sobre todo lo del fogonazo, ¿no? Que es lo que iba, que eso es el espacio-tiempo, es tecnología muy avanzada, lógicamente. Porque estos reptilianos evidentemente no son seres tontos. Son seres del lado negativo, son seres... No todos dicen, pero sí muchos de ellos son violentos y aman la guerra, la destrucción y demás, ¿no? Pero sí es verdad que tienen tecnología, claro, porque son seres inteligentes. Te pueden venir de la constelación de Draco. Los reptilianos realmente es verdad que existen y hay muchos casos, no solo este aquí en España, sino lo ha habido en Los Ángeles, lo ha habido por América en muchos sitios, creo que ha habido casos hasta aquí por Europa, en África, es decir, los reptilianos existen, ¿no? Y muchos de ellos viven en mundos intraterrenos, que es lo que se consideraba en el pasado el infierno, ¿no? Debajo del suelo, porque estaban muchas veces ellos, o algunas especies de ellos, ¿no? De reptilianos, que son seres inteligentes y que son los verdaderos dinosaurios. Es decir, lo que nos están contando de que los dinosaurios como los ponen y demás, pues en parte no es del todo verdad, ¿vale? Aparte que estuvimos conviviendo con dinosaurios, convivimos los seres humanos con reptilianos. Eh, y son seres inteligentes, viven en la constelación de Draco. Hasta donde se sabe, la constelación del dragón, curiosamente, el Draco. El dragón, que es un ser, evidentemente, no es un ser inventado, existen y en esa constelación hay seres de ese tipo. Es decir, existen los dragones, existieron los dragones aquí en la Tierra. Posiblemente igual todavía existan algunos. Dicen que ha habido algún avistamiento en algún sitio, pero en general los dragones existen, evidentemente, y tienen su propia constelación y hablan. Con la película esta de Dragonheart, ¿no? Que cazaban dragones y luego salía con el dragón para hacer el negocio de sacarle los dineros, ¿no? A los pobladores y hacerse el dragón como que le mataban, ¿no? Bueno, pues ese dragón así es como son los dragones, más o menos. Y así es como eran en general los llamados dinosaurios. Son seres inteligentes, evidente que incluso tienen la capacidad de hablar. Incluso se les reverenciaba en su momento, a algunos dragones, de ahí en China, por ejemplo. A veces también se les utilizaba serpientes gigantes o como dragones para alimentarlos en sacrificios humanos en Mesoamérica. Pues también existen. Pues los reptilianos son una especie de, pues de rama, o podríamos llamarlo, de esta gente. O sea, de estos seres, de estas criaturas. Esos también existen. Reptilianos, dragones, son todos de la misma familia. Y son seres muy inteligentes o seres inteligentes. Bueno, en los alrededores de ese lugar, dicen, donde había estado el reptiliano, dejó como una especie de fuerte olor a azufre y a podrido, dicen, con las ramas de algunos árboles quemadas y en la tierra. Eso sería igual de la nave, el sistema de propulsión, que estaba reseca. Hallaron varias huellas también de pisadas. Pisadas de estos seres, ¿no? Que, que en realidad pues parece ser que solo debió de bajar uno, porque no... Habría otros en la nave y el otro pues era como una especie de explorador o qué sé yo, ¿no? Que si bajas, se ve solo uno, solo te describen a uno, que ya es bastante, la descripción es flipante, pues con una especie de astronauta reptiliano de esos, ¿no? Eh, los de que estaban en la nave pues ya no, claro, esos ya no bajaron, da la sensación que simplemente este ser subiría de alguna manera, una especie de campo de eso, no de atracción, y subiría igual a esa nave y bueno, pues donde tendría que regresar, ¿no? Constelación de Draco o algún lugar de este del planeta, donde fuera, ¿no? Otra dimensión. También dicen, según estos hombres, estos cazadores, estos hombres, entonces ahí en Valencia, dice que la criatura medía más de 2 metros y 20 centímetros. O sea, así a ojo más o menos, ¿no? Más de 2 metros que medía el... Eso es verdad, los reptilianos realmente son seres muy, muy altos. Evidentemente tienen eso, sí que describe mucho los ojos rojos, amarillos. Y evidentemente típico, pues un reptil, ¿no? Un lagarto gigante y de esos, pero con forma como humanoide, ¿no?
con forma como humanoide. Entonces, pues bueno, ese sería el caso que quería deciros en este vídeo, del caso del reptiliano de la Yesa y en la Comunidad Valenciana, en la localidad de la Yesa, allí en la zona de Alicante, en Valencia, la zona valenciana, y bueno, eso, para que veáis que es un caso que también hemos tenido aquí en España, reptilianos, ¿no? Con formas humanoides, ¿no? Y bueno, hay muchos casos de gente que ha llegado a avistar reptilianos en lugares, pues por aquí, por España, más, por Europa, por muchos sitios. Sobre todo de forma nocturna, siempre se les pilla algunas zonas con el coche y demás, los pillan por zonas nocturnas, entonces son muy nocturnos, no son... Salen como la zona nocturna para igual, para que no les veas, no tal. Sí que sorprende verdaderamente este caso porque parece ser que les a plena luz del día, ¿no? Y que se les ve ahí la descripción tan concreta bueno, de la apariencia física, del traje que llevaban, con las botas, ¿no? Y demás, o sea, eso sí que sorprende, ¿no? Ya, igual pues ya a esos reptiles pues igual les daba igual o directamente que les iban a tomar igual a los dos cazadores por locos, ¿no? Ahí en el año 68 les iban a tomar por locos, igual les claro, los reptiles pues, da igual, que nos vean que no, porque los van a tomar por locos. Lo raro es que no les borrarían la memoria, ¿no? Porque eso suelen hacerlo a veces los grises, los extraterrestres, estos grises, que también suelen llegar a borrar la memoria. Como hacen lo de Main Black, eso sí existe, los servicios de inteligencia y evidentemente los extraterrestres también lo suelen hacer, lo de la borrada de memoria. Y en abducciones y de todo, pero a veces pues se acuerdan de algunas cosas, de cuando... Normalmente las abducciones no se acuerdan muchos, pero sí hay otros que sí. Parece ser que no hacen bien las abducciones algunos, ¿no? Lo hacen igual mal y queda algún rastro ahí de su presencia en el subconsciente humano, ¿no? Nada, en fin, eso es lo que quería deciros. Sobre el caso de que los reptilianos existen, evidentemente, eso es cierto. Existen, como os he dicho, constelación de Draco, han estado aquí, fueron los primeros pobladores, dicen, teorías de la Tierra, y luego venimos nosotros los humanos, primero los amarillos, los de raza amarilla, la raza oriental, luego raza blanca y la raza negra, pues también me imagino por ahí, ¿no? Otros dicen, como el Alexandre Leazar, que estaban aquí los negros, los de raza negra eran aquí, en África, ¿no? Pero yo creo que también viajaron seguramente, puede ser, o los trajeron los propios blancos o los propios orientales, que siempre fueron grandes guerreros, de ahí las cabezas olmecas, grandes militares y grandes guerreros, siempre lo fueron, grandes atletas lo son, y grandes guerreros. Los utilizaban la guardia o de soldados, se utilizaba muchas veces. Pues algunas veces decían algunos de los Anunnakis para utilizarlos sí, de esclavos o de cosas por el estilo, ¿no? Porque eso, por desgracia, por la raza negra fue esclavizada mucho antes, ¿no? De lo que te está contando. Por desgracia. Entonces, bueno, eso es lo que quería contaros. Como siempre digo, ya iré extendiéndome sobre temas reptilianos porque hay muchos casos y hay mucha tela que corta también con el tema reptiliano que lo quieren ocultar y sin embargo, evidentemente existen. Que ya los existen. Incluso transformaciones que han encontrado, se han dado cuenta, eso no tanto, como decía David Icke, aunque es un poco farsantillo, el David Icke, ¿no? Pero bueno, sí que verdaderamente dicen que transformaciones de esas de reptilianos en seres humanos. Aunque, bueno, yo dudo un poco más de eso. Pero bueno, puede ser. Aparatos igual de tecnología que se ocultan, ¿no? Como hacen en las películas, por ejemplo, o el SEALs o los cómics, ¿no? Que se cambian lo de la cara o el aspecto con algún holograma y cosas por el estilo. Puede ser más holográfico que transformación así, sin más, biológica, de reptiliano a humano, de humano a reptiliano. Puede ser pues más de tema holográfico tecnológico, que te engaña la vista. Eso sí que puede ser. Pero bueno, ya os digo, ya me extenderé con el tema, con lo de las razas humanas, reptilianas y demás. Y por el espacio, por supuesto, que hay. Por este lado, en este lado, los seres humanos. Y sobre todo reptilianos, somos los que más vamos, somos, en este lado del universo. Eso me iré extendiendo con el tema. En fin, amigos, como siempre digo, gracias por estar ahí, escuchar mis paranoias. Un saludo a todos y hasta pronto.